Cuando pensamos en Marvel es muy posible que lo primero que nos venga a la cabeza sean los superhéroes. Iron Man, Spider-Man, el Capitán América, los Vengadores reuniéndose por primera vez para detener una invasión alienígena en Nueva York. Pero si empezamos a rebuscar un poquito en sus historias, también nos podemos encontrar con vampiros, hombres lobo, zombies, demonios, brujas, criaturas que se introducen dentro de nuestro cuerpo y empiezan a transformarlo, universos enteros en los que prácticamente todo ha salido mal, dioses antiguos, dimensiones gobernadas por seres que probablemente sería mejor no haber conocido nunca, y algunas versiones de personajes que conocemos perfectamente que, vistas desde otro lugar, pueden llegar a ser absolutamente terroríficas, porque Marvel lleva décadas jugando con el terror, aunque si solo conocemos este universo por las películas es probable que nunca nos hayamos dado cuenta de hasta qué punto, y precisamente por eso quería empezar esta nueva sección hablando de Marvel, porque mi relación con este universo viene de bastante lejos. Yo prácticamente he crecido con el universo cinematográfico de Marvel. Tenía 8 o 9 años cuando se estrenó Iron Man y desde entonces fui viendo prácticamente cada nueva película que llegaba a los cines. Recuerdo perfectamente ir con mi padre y mi hermano a ver Los Vengadores. Me acuerdo de toda aquella expectación por ver por primera vez juntos a personajes que llevábamos años viendo por separado. Y recuerdo también una época en la que cada nuevo estreno de Marvel era casi un acontecimiento. Yo estaba completamente dentro. Seguía las películas, me quedaba a ver la escena postcréditos, esperaba los siguientes estrenos y algunas incluso las vi varias veces en salas de cine. Con Civil War, por ejemplo, recuerdo volver a la sala porque simplemente quería verlo otra vez. Y durante bastantes años aquello formó parte de mi relación con el cine. Hasta que llegó Infinity War, después Endgame, y creo que ahí se cerró una etapa. No porque dejara de gustarme Marvel de repente, ni tampoco porque consideré que todo lo que vino después sea peor, simplemente desconecté. Marvel empezó a multiplicar sus películas, sus series, sus personajes y todas esas historias que parecía que tenías que conocer para poder seguir la siguiente. Y yo, mientras tanto, estaba empezando a buscar otras cosas. Empecé a interesarme mucho más por la comedia y también por el cine más autoral. Y sobre todo, como ya sabéis, cada vez fui entrando más en el terror. Así que durante varios años Marvel y yo nos separamos, aunque nunca del todo. Seguía viendo las películas, aunque no con la misma pasión que antes. Seguía teniendo cariño por muchos de estos personajes. Y de vez en cuando encontraba alguna historia que volvía a despertar ese interés que había tenido desde niño. Pero ha sido precisamente al comenzar a investigar para este vídeo cuando me he dado cuenta de algo bastante curioso, porque mientras yo me alejaba de Marvel para acercarme al terror, resulta que el terror llevaba dentro de Marvel más tiempo del que yo creía, solo que la gran mayoría de sus historias más terroríficas no están en las películas, están en los cómics, y cuando empiezas a tirar de ese hilo aparecen universos bastante diferentes a los que nos tienen acostumbrados en el cine. Marvel no solamente tiene superhéroes, tiene toda una tradición de monstruos y criaturas sobrenaturales, personajes directamente heredados de la literatura gótica. Tiene historias de posesiones, transformaciones y ocultismo. Tiene horror corporal, horror cósmico, apocalipsis, realidades alternativas que convierten a algunos de sus mayores héroes en monstruos, y tiene personajes como Blade, Ghost Rider, Morbius, el hombre cosa o el hombre lobo, que directamente nacen de géneros que llevan toda la vida relacionados con el terror. Por eso quería crear cómics del miedo, porque hasta ahora en este canal hemos hablado muchísimo de cine, de literatura, de mitología, de folclore y de las distintas formas que hemos encontrado para representar nuestros miedos a lo largo de la historia. Pero había un lenguaje al que prácticamente no habíamos prestado atención, el cómic. Y no quiero que esta sección sirva solo para hablar de cómics que pertenezcan oficialmente al género de terror. Me interesa bastante más buscar el terror dentro de las viñetas. Encontrar esas historias, personajes o imágenes que utilizan sus mismos mecanismos aunque aparentemente pertenezcan a la fantasía, a la ciencia ficción o, como ocurre hoy, al mundo de los superhéroes. Porque cuanto más investigo sobre Marvel, más me parece que el cine nos ha enseñado muy poquito de esto. Aunque a lo largo de los años ha habido algunos intentos. Blade, Ghost Rider, Doctor Strange en el multiverso de la locura, Werewolf by Night, incluso películas que han utilizado elementos del terror sin llegar realmente a convertirse en películas de terror. Pero debajo de todo eso hay muchísimo más. Así que para inaugurar la sección cómics del miedo quiero hacer algo bastante sencillo. Vamos a meternos dentro del universo Marvel, pero no vamos a buscar héroes, buscaremos a sus monstruos.
Antes de abrir los cómics, creo que sí merece la pena pararnos un poquito en el cine, porque como hemos dicho, Marvel lleva años intentando acercarse al terror, algunas veces de forma bastante evidente y otras sin que apenas nos demos cuenta. Uno de los primeros ejemplos, y probablemente uno de los más importantes, llegó incluso antes de que existiera el universo cinematográfico de Marvel. En 1998 se estrenaba Blade, una película protagonizada por un cazador de vampiros que es al mismo tiempo mitad vampiro. Aquí no tenemos que buscar demasiado para encontrar el terror. Tenemos sangre, tenemos criaturas de la noche, tenemos cuerpos que se queman y se desintegran, y tenemos todo un mundo vampírico que existe escondido debajo del nuestro. Aunque Blade se acerque muchísimo al cine de acción, todo lo que rodea al personaje pertenece directamente al imaginario del terror, y además llegó 10 años antes de que Tony Stark construyera aquella primera armadura. Después tendríamos otros intentos, aunque con resultados bastante distintos. Ghost Rider, por ejemplo, nos presenta a un hombre que vende su alma al diablo y termina convertido en una criatura con el cráneo envuelto en llamas que persigue a otros seres sobrenaturales. La propia transformación de Johnny Blaze podría ser terrorífica, pero la película nunca termina de abrazar realmente ese género. Utiliza la iconografía, los monstruos, pero sigue comportándose en buena medida como una película de superhéroes. Y esta diferencia me parece bastante importante, porque una cosa es usar elementos del terror y otra bastante distinta es hacer terror con ellos. Algo que Marvel sí ha intentado hacer de forma mucho más consciente en los últimos años. Werewolf by Night probablemente es uno de los ejemplos más claros. Aquí ya no hablamos simplemente de introducir a un monstruo dentro del UCM. Toda la película está construida como un homenaje al cine clásico de terror. Incluso la propia presentación de Jack Russell parece sacada de otra época. Y de repente uno de los monstruos clásicos por excelencia estaba ocupando el mismo universo que Iron Man, Thor o el Capitán América. Algo parecido ocurre, aunque de forma completamente diferente, con Doctor Strange en el multiverso de la locura. Marvel pone esta vez detrás de la cámara a Sam Raimi. Y se nota. No convierte la película entera en una obra de terror. Sigue siendo una aventura fantástica, superheroica y multiversal. Pero hay momentos en los que Raimi consigue colar dentro del UCM imágenes que podrían pertenecer perfectamente a una película de género. Wanda persiguiendo a los protagonistas, los reflejos, posesiones, cadáveres, el momento en que Doctor Strange utiliza su propio cuerpo muerto, y esa escena de la Bruja Escarlata contra los Illuminati. Cine. Incluso algunos movimientos de cámara y determinados sustos tienen muchísimo más que ver con el cine que Raimi llevaba haciendo desde Evil Dead que con lo que estamos acostumbrados a ver en Marvel. Y por supuesto, si hablamos de Wanda, tampoco podemos olvidarnos de WandaVision. Aunque durante buena parte de la serie estemos jugando con la comedia de situación, precisamente algunos de sus mejores momentos aparecen cuando algo empieza a romper esa fachada. Un vecino que se comporta de forma extraña, una voz que intenta comunicarse con Wanda desde fuera, personajes que parecen empezar a darse cuenta de que algo no funciona. WandaVision utiliza constantemente esa sensación de que hay algo profundamente equivocado detrás de un mundo aparentemente perfecto. Y además nos presentó a otro personaje que terminaría acercando todavía más esta parte del universo Marvel al terror. Agatha Harkness. Porque Agatha All Along directamente abraza buena parte de la iconografía de la brujería y el ocultismo. Hay aquelarres, maldiciones, rituales, fantasmas, posesiones, la senda de las brujas y una historia que, aunque siga jugando con la comedia y la fantasía, tiene momentos que se acercan muchísimo más al terror sobrenatural que la mayoría de producciones del UCM. Tanto Agatha como Wanda son importantes por otra razón. Demuestran que Marvel no necesita recurrir necesariamente a sus monstruos clásicos para acercarse al género. También puede hacerlo desde la brujería, desde lo sobrenatural, desde la muerte o simplemente desde la sensación de que la realidad que estamos viendo puede romperse en cualquier momento. Y todo esto podría hacernos pensar que la relación entre Marvel y el terror se encuentra precisamente aquí. Pero creo que la cosa se pone mucho más interesante cuando dejamos de buscar películas que intentan ser de terror. Porque hay algo que Marvel lleva haciendo desde sus orígenes. Utilizar ideas que depende cómo las miremos pueden resultarnos terroríficas. Pensad por ejemplo en Venom. Estamos tan acostumbrados al personaje que probablemente ya no nos resulte extraño. Pero olvidémonos durante un momento de que estamos viendo una historia de superhéroes. Un organismo extraterrestre entra en contacto contigo, se adhiere a tu cuerpo, empieza a modificarlo, puede cambiar tu aspecto, aumenta tus capacidades, habla dentro de tu cabeza, tiene sus propios deseos, y la relación llega a un punto en el que resulta difícil saber dónde terminas tú y dónde empieza él. Eso puede ser una historia de superhéroes, sí, pero también podría ser perfectamente una historia de terror. Debajo de Venom encontramos algo bastante primario, el miedo a dejar de ser los únicos habitantes de nuestro propio cuerpo. Y esta es una idea que aparece una y otra vez dentro de Marvel. Probablemente el ejemplo más evidente sea Hulk. Antes de Hulk ya existía el Dr. Jekyll. Bruce Banner es un científico que comparte su
coexistencia con una versión de sí mismo. Una criatura que aparece cuando pierde el control. Pero la raíz sigue siendo fascinante. Bruce Banner y Hulk nos permiten llevar uno de los grandes temas de la literatura de terror directamente al cómic de superhéroes, el monstruo que llevamos dentro. Y Marvel vuelve constantemente sobre esto. Norman Osborn y el Duende Verde, Mark Spector y las diferentes identidades que aparecen en Moon Knight, son historias muy diferentes, pero todas terminan llevándonos a una pregunta parecida. ¿Qué ocurre cuando ya no puedes estar completamente seguro de ser tú quien está al mando? Y luego está el cuerpo. Si miramos Marvel desde el horror corporal, Spider-Man se vuelve un terreno muy interesante. Pensad en Sandman en Spider-Man 3. Flint Marko cae dentro de un experimento y su cuerpo literalmente deja de existir tal y como lo conocía. Hay una escena que siempre me ha parecido especialmente interesante, cuando intenta reconstruirse por primera vez. Aunque la película lo presenta como el nacimiento de un supervillano, la escena podría pertenecer perfectamente a una historia sobre alguien que acaba de descubrir que ha perdido su propio cuerpo. Y Curt Connors quizás sea un ejemplo aún más evidente. Un científico que ha perdido un brazo intenta encontrar una manera de regenerarlo. Experimenta consigo mismo, funciona, y su cuerpo vuelve a estar completo, hasta que empieza a transformarse en un reptil gigantesco. Otra vez, quitad a Spider-Man de la historia, contadla exclusivamente desde el punto de vista de Connors, y podríamos tener prácticamente una película de terror corporal con el lagarto como protagonista. Incluso Electro nace de una transformación que destruye completamente la relación que Max Dillon tenía con su propio cuerpo. Y lo curioso es que seguimos aceptando todas estas cosas con bastante naturalidad, porque son supervillanos. Esperamos que tengan poderes y que sus cuerpos hagan cosas imposibles, pero basta con cambiar el punto de vista para que esos mismos poderes empiecen a resultar bastante menos deseables. Y Marvel parece haberse dado cuenta cada vez más de las posibilidades que tiene todo esto. Acabamos de verlo de una manera bastante peculiar en Spider-Man Brand New Day. Aquí el cuerpo de Peter empieza a cambiar. Lo interesante es que esa transformación física parece ligada también a su estado emocional. Peter viene de perder prácticamente toda su vida anterior. MJ no recuerda quién es, Ned tampoco, vive solo y ha terminado refugiándose casi completamente en Spider-Man. Así que esa transformación del cuerpo funciona también como una prolongación de algo que está ocurriendo dentro de él. Y la propia película introduce además una amenaza capaz de invadir otros cuerpos. No estamos ante una película de terror, pero vuelve a aparecer esa misma idea, la de que tu cuerpo deja de ser un lugar completamente seguro. Y no es la única película reciente de Marvel que ha entendido que el miedo también puede venir desde dentro, porque Thunderbolts hace algo diferente con Bob y el vacío. Aquí no estamos hablando exactamente de un monstruo escondido dentro de una persona como ocurre con Hulk. El vacío funciona de una forma mucho más psicológica. La depresión, la soledad, la culpa, esa sensación de caer dentro de un espacio del que nos parece imposible salir. Marvel convierte todo eso en algo físico, en un lugar, en una amenaza y en algo capaz de devorarte. Me parece interesante porque demuestra hasta qué punto el terror dentro de Marvel no tiene por qué depender siempre de vampiros, demonios o criaturas. A veces el monstruo puede ser nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente, puede ser otra identidad, algo que ha entrado dentro de nosotros, o simplemente una parte de nosotros mismos que ya no somos capaces de controlar. Y aquí inevitablemente tenemos que hablar de alguien, Jean Grey. Porque pocas historias dentro de Marvel llevan todas esas ideas tan lejos como la Fuerza Fénix, la presencia cósmica, el poder prácticamente ilimitado, la pérdida progresiva del control y una persona que puede terminar convirtiéndose en una amenaza para todo aquello que ama. Las películas de los X-Men han intentado contar esta historia más de una vez, pero Fénix es precisamente uno de esos casos en los que mirar únicamente las adaptaciones cinematográficas significa quedarse con una parte muy pequeña de lo que hay detrás. Así que de momento vamos a dejar a Jean aquí, porque para entender realmente hasta dónde puede llegar el terror dentro de Marvel tenemos que hacer algo que el cine todavía no nos ha permitido hacer del todo. Tenemos que abandonar las películas y abrir los cómics. Y precisamente Jean Grey nos lleva a uno de los terrenos en los que Marvel se ha acercado muchísimo al terror, el horror cósmico. Cuando pensamos en la parte cósmica de Marvel, posiblemente lo primero que se nos viene a la cabeza sean los Guardianes de la Galaxia, Thanos, los Kree, los Skrull, o todas esas civilizaciones que llevan décadas pegándose entre ellas por el espacio. Pero una cosa es que una historia suceda en el espacio y otra es que estemos hablando de horror cósmico. Y considero que la diferencia está en algo que hemos hablado en el canal cuando hemos tratado a Lovecraft. El horror
horror cósmico aparece cuando dejamos de sentir que somos importantes, cuando descubrimos que ahí fuera existen cosas muchísimo más antiguas que nosotros, fuerzas que funcionan bajo unas reglas que apenas podemos comprender y para las que nuestra existencia puede resultar completamente insignificante, y el universo de Marvel está plagado de ellas. Tenemos por ejemplo a los Celestiales, una raza de dioses espaciales prácticamente inmortales que llevan millones de años recorriendo el universo y experimentando con diferentes formas de vida. Lo inquietante no es solamente su poder, es la escala desde la que observan todo lo que existe. Los Celestiales pueden llegar a un planeta, experimentar con sus habitantes, marcharse y regresar 1.000.000 de años después para comprobar el resultado, y entonces juzgan. Si consideran que el mundo merece continuar, lo dejan seguir existiendo, y si no, pueden eliminar toda la vida que hay en él. Sin odio, sin venganza y sin que necesariamente exista un conflicto personal entre ellos y los habitantes del planeta, simplemente porque han emitido un juicio. Y eso me parece una idea bastante terrorífica. Para nosotros 1.000.000 de años es una cantidad de tiempo que resulta prácticamente imposible de imaginar. Para ellos puede ser simplemente el tiempo que esperan antes de regresar para comprobar cómo ha salido uno de sus experimentos. Algo similar ocurre con Galactus. Es el único superviviente de un universo anterior al nuestro y su existencia está ligada a la del propio cosmos. Para sobrevivir necesita consumir la energía de planetas que muchas veces están habitados, y esto significa que puede provocar la desaparición de civilizaciones enteras simplemente porque necesita alimentarse. Pero Galactus no es exactamente un villano, no funciona como Thanos, no quiere conquistar el universo ni demostrar que tiene razón, tiene hambre. De hecho, su existencia forma parte del propio equilibrio cósmico, y ahí es donde la idea se vuelve aún más inquietante. Nosotros podemos mirar un planeta y pensar en los millones de seres que habitan en él. Galactus puede verlo como comida. Y podemos subir todavía más. Marvel llegó a un punto en el que dejó de inventar criaturas que representaran determinadas fuerzas del universo y directamente convirtió esas fuerzas en personajes. Eternidad es una entidad abstracta que representa la conciencia colectiva de toda la vida del universo. Existe simultáneamente en todas partes. Muerte es, literalmente, la personificación de la mortalidad. Y el Tribunal Viviente es una entidad tan antigua como el propio universo, encargada de mantener el equilibrio del multiverso. Un equilibrio que puede exigir la destrucción de planetas enteros. Esto me encanta porque empieza a romper completamente con nuestra manera de entender el mundo. Dentro del universo Marvel, la muerte no tiene por qué ser solamente algo que ocurre. Puede ser alguien. La propia existencia puede tener conciencia. El universo puede observarnos, puede juzgarnos, puede decidir que algo debe desaparecer. Y cuanto más profundizas en esta parte de Marvel, más extraño se pone todo. Incluso tenemos realidades como el Cancerverso, un universo en el que la muerte ha desaparecido. Dicho así, podría parecer el sueño de cualquier civilización. Nadie muere, hasta que piensas durante unos segundos en lo que significaría realmente que nada pueda morir. La vida creciendo sin límite. Organismos que deberían haber desaparecido y siguen existiendo. Un universo incapaz de completar uno de los procesos más básicos de la naturaleza. La inmortalidad convertida en enfermedad. Y por supuesto está Thanos. La versión cinematográfica de Thanos eliminaba a la mitad de los seres vivos del universo siguiendo una especie de filosofía retorcida sobre la escasez de recursos. Pero en los cómics tenemos algo bastante diferente. Thanos está enamorado de la muerte, de la entidad, la corteja, mata por ella, y cuando consigue controlar las gemas del infinito y eliminar a la mitad de la vida existente, una de sus principales motivaciones es ofrecerle esa cantidad inconcebible de muertos como demostración de amor. Marvel puede llegar a ser mucho más raro de lo que hemos visto en el cine. Y podríamos seguir. Podríamos hablar de las incursiones y de universos enteros colisionando entre sí. De Uatu y los Vigilantes, observando durante eones el nacimiento y la destrucción de civilizaciones sin intervenir. De Dormammu y la Dimensión Oscura. De Pesadilla, gobernando una dimensión relacionada con nuestros sueños y alimentándose de las energías del subconsciente. O de Null, un dios que, según su propia mitología, ya existía en la oscuridad primordial antes del comienzo del tiempo, hasta que ocurrió el Big Bang. Apareció la luz y aquello le molestó. Nosotros pensamos en el Big Bang como el nacimiento del universo. Para Null fue básicamente alguien encendiendo la luz mientras dormía, y su respuesta fue empezar a matar a los seres divinos que estaban apareciendo por el cosmos y terminar creando, a partir de su propia oscuridad, a los simbiontes. Así que sí, Venom termina llevándonos hasta aquí. De hecho, preparando este vídeo me he dado cuenta de que este tema podría dar para otro vídeo entero. El horror cósmico en Marvel da para mucho más que para un simple repaso. Así que
que si os interesa un cómics del miedo centrado en el horror cósmico en Marvel, dejádmelo saber en los comentarios porque creo que aquí tenemos tema para rato. Pero para este primer acercamiento sí que quiero detenerme en una historia en concreto, que ya la hemos nombrado varias veces. Probablemente uno de los mejores ejemplos de lo que ocurre cuando toda esa escala cósmica entra en contacto con algo tan pequeño como una persona, sea Jean Grey, o mejor dicho, la Fuerza Fénix. Jean Grey fue uno de los miembros originales de los X-Men. Su relación con el terror ya estaba presente mucho antes de que apareciera Fénix. Cuando tenía 10 años, su mejor amiga murió atropellada. Jean estaba con ella en ese momento y el trauma provocó que despertara sus poderes telepáticos. El problema es que aquello hizo que pudiera sentir las emociones de su amiga mientras estaba muriendo. Evidentemente, una niña de 10 años no estaba preparada para algo así. Jean quedó traumatizada y Charles Xavier terminó interviniendo para ayudarla a controlar unos poderes que todavía no era capaz de manejar. Después llegaría la Patrulla X, Cíclope, Magneto, los Centinelas, todo lo que conocemos. Hasta que años después los X-Men terminaron atrapados en el espacio. Durante su regreso a la Tierra tenían que atravesar una tormenta de radiación solar, y Jean decidió pilotar la lanzadera para salvar a sus compañeros. Sus poderes no fueron suficientes para protegerla, estaba muriendo, y entonces algo entró en contacto con ella, la Fuerza Fénix. Y aquí tenemos que hacer una paradita porque estamos hablando de Marvel y de décadas de continuidad. Cuando esta historia apareció originalmente en X-Men número 101 en 1976, lo que vimos fue a Jean Grey sobrevivir y emerger del agua convertida en Fénix. Más adelante la continuidad establecería algo bastante más complicado. La Fuerza Fénix encontró a Jean mientras agonizaba, creó un cuerpo idéntico al suyo, tomó parte de su consciencia y dejó su cuerpo original regenerándose dentro de un capullo en el fondo de Jamaica Bay, porque los cómics son así. Pero más allá de los cambios que ha sufrido la historia con los años, lo que me interesa es lo que representa la Fuerza Fénix. No estamos hablando simplemente de una superheroína que de repente consigue una mejora de sus poderes. La Fuerza Fénix es una entidad cósmica con miles de millones de años de existencia, una manifestación de algunas de las fuerzas más básicas del universo: vida, muerte, renacimiento. Puede crear, destruir, atravesar el tiempo y el espacio, acabar con sistemas estelares enteros, y durante un tiempo todo eso cree ser Jean Grey. Tiene sus recuerdos, su personalidad, las relaciones, ama a Cíclope, convive con los X-Men, y eso me parece mucho más interesante que simplemente pensar que Jean se ha vuelto extremadamente poderosa. Aquí tenemos algo de una escala prácticamente inconcebible intentando experimentar el mundo desde una identidad humana, y durante un tiempo funciona, hasta que deja de hacerlo. Mente maestra comienza a manipular a Fénix, juega con su percepción, sus recuerdos y su identidad para convertirla en la reina negra del Club Fuego Infernal, pero esa manipulación termina despertando algo que hasta entonces había permanecido contenido: Fénix Oscura. Y aquí la historia cambia completamente. Fénix deja de estar limitada por la moral de Jean, abandona la Tierra, viaja por el espacio y siente hambre, así que encuentra una estrella y la consume. La estrella se convierte en una supernova, y uno de los planetas que orbitaban a su alrededor desaparece con ella. Un planeta habitado. 5.000 millones de seres mueren. Y creo que pocas cosas explican tan bien el terror cósmico en Marvel que ese momento. Para nosotros estamos hablando de 5.000 millones de vidas, 5.000 millones de personas que tenían su propia historia. Para Fénix simplemente era energía. Es exactamente el mismo cambio de escala que encontrábamos antes con Galactus, solo que aquí existe una diferencia fundamental. Dentro de Fénix todavía está Jean, y cuando esa parte recupera el control tiene que enfrentarse a lo que acaba de hacer. Los Shi'ar entienden inmediatamente el peligro. Una entidad capaz de destruir una civilización entera porque siente hambre no puede quedar libre. Los X-Men intentan protegerla, y Jean termina comprendiendo que existe algo muchísimo peor que morir: volver a perder el control, volver a convertirse en Fénix Oscura. Así que decide sacrificarse, y para mí ahí está lo verdaderamente terrorífico de toda esta historia. No que Fénix pueda destruir un planeta, Marvel está lleno de personajes capaces de hacer barbaridades semejantes. Está en la idea de que una mente humana tenga que intentar contener algo que nunca debería haber cabido dentro de una mente humana. Jean puede enfrentarse a Magneto, puede luchar contra centinelas, puede ser una de las telépatas más poderosas del planeta, pero ¿cómo luchas contra algo que ya forma parte de ti? Y sobre todo, ¿cómo sabes que sigues siendo tú? La relación entre Jean y Fénix seguiría cambiando durante décadas. Jean moriría, regresaría, descubriríamos que su cuerpo original nunca había muerto, volvería a vincularse con la fuerza, llegaría a convertirse en el Fénix blanco de la corona y a entrar en la Sala Blanca, hasta que finalmente llegaría a una conclusión bastante sencilla. Fénix
Fénix no tenía nada que ofrecerle salvo violencia, así que renunció a ella. Al menos durante un tiempo, porque ya sabemos cómo funciona Marvel. Precisamente por eso creo que Fénix funciona también para hablar del horror cósmico. Consigue hacer algo que las historias de género llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo. Coger algo imposible de comprender por su tamaño y convertirlo en algo íntimo. El universo de Marvel está infestado de dioses, entidades y fuerzas que existen muy por encima de nosotros. Algunas observan, otras juzgan, otras devoran mundos, otras representan literalmente la vida o la muerte. Pero quizás las más aterradoras sean aquellas que no permanecen ahí fuera, las que pueden entrar dentro de nosotros y hacernos dudar de dónde terminamos nosotros y dónde empieza algo mucho más grande. Hasta ahora hemos hablado de dioses, monstruos, posesiones, dimensiones alternativas y entidades capaces de destruir sistemas solares enteros, pero tampoco hace falta que nos vayamos tan lejos. Algunos de los personajes más inquietantes que ha creado Marvel no dan miedo por ser muy poderosos. Algunos ni siquiera se acercan a las mayores amenazas de este universo. Así que he querido hacer una selección. 7 villanos que me gustan especialmente por su relación con el terror y que además creo que nos muestran distintas perspectivas sobre él. Quiero empezar con uno de los más humanos y quizás uno de mis favoritos de todo Marvel, Bullseye. Porque Bullseye no es un demonio, no viene de otra dimensión ni tiene una entidad cósmica viviendo dentro. Es un puto psicópata y creo que justo por eso funciona tan bien. Sus propios orígenes son deliberadamente confusos. Sabemos que es un asesino extraordinario, que prácticamente cualquier cosa que caiga en sus manos puede convertirse en un arma y que su historia ha quedado inevitablemente ligada a Daredevil. Pero lo verdaderamente inquietante de Bullseye no es su puntería, es que el cabrón disfruta. Puede matar con una carta, un bolígrafo o cualquier objeto que tenga cerca, y Marvel entendió muy pronto que eso podía convertirlo en algo bastante más desagradable que el típico mercenario al que contratan para eliminar al héroe. En su primera aparición ya asesinó a un hombre utilizando un bolígrafo. Décadas después acabaría matando a Karen Page lanzándole el propio bastón de Daredevil, y ahí está el miedo que representa Bullseye. El miedo a encontrarte con alguien para quien tu vida no tiene absolutamente ningún valor. Con Purple Man o Killgrave la cosa cambia bastante, porque aquí lo terrorífico no es que alguien pueda matarte, es que puede hacer que seas tú el que haga exactamente lo que él quiere. El cuerpo de Killgrave segrega unas sustancias psicoactivas que debilitan la voluntad de quienes están a su alrededor, volviéndolos vulnerables a sus órdenes, y Marvel ha llevado esa idea a lugares bastante jodidos, especialmente con Jessica Jones. Killgrave la mantuvo bajo su control durante meses, obligándola a obedecerle hasta dejarla tan traumatizada que terminó abandonando su vida como superheroína. Hay algo profundamente terrorífico en ese concepto. Seguimos asociando a los superhéroes con cosas enormes, volar, levantar edificios... Pero dadme a elegir y probablemente preferiría enfrentarme a muchos de esos poderes antes que encontrarme en una habitación con alguien capaz de decirme qué tengo que hacer y conseguir que mi propio cuerpo le obedezca. Aquí el monstruo no necesita encerrarte, puede conseguir que la cárcel seas tú mismo. Y de perder el control de nuestro cuerpo podemos pasar directamente a alguien que lleva utilizando el cuerpo como materia prima más de un siglo, Mr. Sinister. Nathaniel Essex es un científico de la Inglaterra victoriana obsesionado con la evolución, la genética y las posibilidades futuras de la humanidad. Hasta ahí podríamos estar hablando de ciencia ficción. El problema es que Essex consideraba que la moral era poco más que un obstáculo para el progreso, y entonces empezamos a entrar en el género del terror con él. Experimentación humana, eugenesia, clonación, manipulación genética, niños utilizados como sujetos de estudio, personas reducidas literalmente a su ADN. Mr. Sinister lleva más de un siglo observando linajes mutantes, recogiendo muestras genéticas y manipulando vidas enteras porque considera que determinadas combinaciones pueden producir al mutante perfecto. Su obsesión con la familia Summers es probablemente el mejor ejemplo. Experimentó con Scott y Alex cuando eran niños, manipuló sus recuerdos, siguió durante años el desarrollo de Cíclope y acabó utilizando el ADN de Jean Grey para crear a Madeline Pryor. Esta trama os sonará si habéis visto la serie de X-Men 97 de Disney. Un ser humano creado para acercarse a Scott, casarse con él y tener un hijo. Para Sinister incluso una familia puede convertirse en un experimento genético. Eso es lo que me parece fascinante del personaje. Mr. Sinister tiene poderes, muchísimos, pero podría quitárselos todos y seguiría dando miedo. Al fin y al cabo, debajo de todo
todo eso continúa existiendo Nathaniel Essex, un científico brillante convencido de que su conocimiento le concede el derecho de experimentar con cualquier persona que considere interesante. Es prácticamente el arquetipo del científico loco llevado a las máximas consecuencias, y espero que Marvel en el UCM haga grandes cosas con él, con Adam Driver interpretando ese papel. Aunque hay algo que considero incluso peor que convertirte en un experimento, y es descubrir que el monstruo eres tú. Para eso tenemos al Maestro. Ya hemos hablado antes de Hulk como una especie de actualización superheroica de Jekyll y Hyde, pero Maestro lleva esa idea a un sitio diferente. No estamos hablando de una personalidad escondida dentro de Bruce Banner, estamos hablando de su futuro. En una tierra devastada por una guerra nuclear, buena parte de los héroes han muerto. Hulk sobrevive. La radiación aumenta todavía más su poder, pero también termina de destruir aquello que quedaba de Banner. Y de ahí nace Maestro. Un Hulk envejecido, brutal, inteligente y convertido en tirano. Y esto me parece incluso más inquietante que simplemente crear una versión malvada del personaje. Porque Maestro convierte a Hulk en una especie de profecía. Bruce Banner lleva toda su vida preguntándose qué ocurrirá si algún día pierde definitivamente el control. Maestro responde a esa pregunta. Con Shadow King entramos directamente en otro territorio, la mente. El Rey Sombra es una entidad inmortal que habita en el plano astral y que puede poseer seres humanos, alimentándose además del odio que genera. Durante mucho tiempo estuvo asociado a Amal Farouk, uno de los primeros grandes enemigos psíquicos de Charles Xavier, y la relación entre ambos conceptos es bastante perturbadora. Aquí ya no hablamos de que alguien controle nuestras acciones como hacía Kilgrave, hablamos de algo que puede entrar, habitar dentro de una persona, utilizarla, alimentarse de sus peores impulsos y después buscar otro huésped. De hecho, una de las cosas que más me gusta de la historia del personaje es descubrir que Farouk y el Rey Sombra no eran necesariamente lo mismo. Farouk había nacido siglos atrás y desarrollado poderes psíquicos desde niño. Después de experimentar la muerte de su padre, terminó sucumbiendo a esta entidad y ambos quedaron unidos. Es casi una historia de posesión demoníaca contada desde el lenguaje mutante, y opino que Shadow King convierte la mente en uno de los lugares más peligrosos de todo Marvel. Luego tenemos un personaje con el que Marvel ni siquiera reinterpretó el terror. Directamente cogió a uno de sus mayores iconos, Drácula. Marvel no creó un vampiro inspirado en Drácula, metió a Vlad Tepes Drácula dentro de su universo. Su primera aparición llegó en Tomb of Drácula, en 1972, precisamente cuando los cómics estadounidenses empezaban a recuperar monstruos que durante años habían estado enormemente limitados por el Comics Code, y Marvel construyó alrededor del personaje toda una mitología vampírica. Este Drácula mantiene buena parte de los atributos clásicos. Bebe sangre, transforma a sus víctimas, controla a otros vampiros, puede hipnotizar humanos y transformarse en murciélago, lobo o niebla. Pero ahora comparte mundo con los X-Men, Doctor Strange, los Vengadores y el resto de personajes de Marvel, y esto produce situaciones absolutamente maravillosas. Drácula intentando utilizar el factor curativo de Wolverine para conseguir que sus ejércitos vampíricos puedan actuar durante el día. Drácula estableciendo una nación vampírica alrededor de Chernobyl. Drácula llegando incluso a pedir a Naciones Unidas que reconozcan esa nación como un estado soberano. Es terror gótico metido dentro de un universo superheroico y obligado a evolucionar con él. Y además hay algo importantísimo que nació de estas historias. Blade, ese personaje que terminaría llevando esa parte oscura de Marvel al cine décadas después, apareció originalmente en las páginas de Tomb of Drácula. Así que esa película de la que hablábamos al principio de este vídeo tiene sus raíces precisamente aquí, en el Marvel de terror. Y he querido dejar para el final uno de mis favoritísimos, Mephisto. Con él regresamos a algo muchísimo más antiguo que los superhéroes, el pacto con el diablo. Mephisto es un demonio extradimensional extremadamente poderoso que gobierna su propio reino infernal y que lleva prácticamente toda su existencia intentando conseguir las almas de los demás. Pero lo interesante es cómo se las gana, el muy cabrón. Mephisto puede enfrentarse físicamente a algunos de los personajes más poderosos de todo el universo de Marvel. Puede alterar la realidad, poseer almas, manipular cantidades absurdas de energía mágica, y aún así muchas de sus mejores historias empiezan simplemente con una conversación. Mephisto hace tratos, quiere que aceptes. Ahí está el verdadero miedo del personaje. No requiere necesariamente arrebatarte aquello que quieres, puede ofrecértelo y esperar a que seas tú quien decida cuánto estás dispuesto a sacrificar para conseguirlo. Así consiguió unir al demonio Zarathos con Johnny Blaze y convertirlo en Ghost Rider. También ha intentado hacerse repetidamente con el alma de Silver Surfer. Y luego está probablemente uno de los pactos más famosos y polémicos de toda la historia de Marvel, Peter Parker.
Después de que la tía May quedase mortalmente herida, Peter y Mary Jane agotaron prácticamente todas las posibilidades para salvarla, hasta que apareció Mephisto. Él podía hacerlo, por supuesto que podía, pero quería algo a cambio, no el alma de Peter ni la de Mary Jane, su matrimonio. Mephisto salvaría a May si ambos aceptaban que su matrimonio fuese borrado de la realidad. Y aceptaron. Eso es muy Mephisto. Encontrar aquello que amas, esperar hasta que tengas miedo de perderlo y entonces aparecer para ofrecerte una solución. Por supuesto que por un precio. Por eso me parece uno de los personajes de Marvel que mejor entiende algo que el terror lleva utilizando desde hace siglos. El diablo no siempre necesita obligarte a hacer algo. A veces solo necesita conseguir que digas que sí. Y podríamos seguir. Carnage, Arcade, Cassandra Nova, Mojo, el Hombre Cosa, Sabretooth y una cantidad bastante absurda de personajes que podrían entrar perfectamente en esta lista. Así que creo que acabamos de encontrar otra cosa a la que podemos volver dentro de Cómics del Miedo. Si os interesa que dediquemos algún vídeo entero a los villanos más terroríficos de Marvel o incluso a algunos de estos personajes en concreto, decídmelo en los comentarios. Material desde luego no nos va a faltar. A estas alturas del vídeo creo que ya ha quedado bastante claro que el terror lleva formando parte de Marvel desde hace décadas. Hemos hablado de monstruos, vampiros, demonios, horror cósmico. Hemos visto personajes que podrían protagonizar perfectamente una historia de terror aunque vivan rodeados de superhéroes. Pero creo que todavía nos falta ver una cosa, porque a veces Marvel ni siquiera necesita recurrir a personajes en concreto. Hay historias enteras cuya premisa, si la sacamos del contexto superheroico, podría ser perfectamente la de una película de terror. Probablemente uno de los ejemplos más evidentes sea el Nido. El Nido es una raza alienígena insectoide que se extiende por el universo infectando a otras especies. Introducen sus huevos dentro de un huésped y cuando estos eclosionan, la criatura que había allí desaparece para convertirse en otro miembro de la colmena. Vamos, que es Alien pero en Marvel. De hecho, en una de sus historias llegan a implantar el huevo de una reina dentro del mismísimo Charles Xavier. Wolverine consigue resistirse parcialmente al proceso de transformación y termina ayudando a salvar al resto. Aquí ya no hablamos simplemente de extraterrestres contra superhéroes. Hay parasitismo, infección, pérdida del propio cuerpo y una criatura creciendo dentro de ti hasta sustituirte. Esto es body horror en toda regla. Y vemos eso que decíamos antes de que Marvel vuelve una y otra vez a esa idea de dejar de ser uno mismo. Porque podemos irnos a Invasión Secreta y encontrarnos con algo completamente diferente. Los Skrulls llevan años infiltrándose en la Tierra, pueden adoptar otras formas, sustituir a cualquiera, y cuando los Vengadores descubren que Elektra llevaba quién sabe cuánto tiempo siendo reemplazada por una Skrull, aparece una pregunta bastante jodida: ¿quién más ha sido sustituido? De repente no puedes confiar en tus compañeros, no puedes confiar en tus amigos, ni siquiera sabes si la persona que tienes delante sigue siendo realmente esa persona. Y esa idea pertenece a una tradición del terror y de la ciencia ficción paranoica que conocemos perfectamente. La invasión de los ladrones de cuerpos, la cosa... El monstruo ya no viene hacia ti, puede llevar meses sentado a tu lado. Marvel ha utilizado otra variante todavía más inquietante de esa misma idea: que el enemigo no suplante a nuestros héroes, sino que nuestros propios héroes dejen de ser quienes creíamos que eran. Por ejemplo, Imperio Secreto. Aquí tenemos una realidad alterada por COVID, en la que Steve Rogers ha sido sustituido por una versión de sí mismo vinculada a Hydra. Creo que la idea funciona precisamente porque estamos hablando del Capitán América, uno de los grandes símbolos heroicos de Marvel convertido en aquello contra lo que debería luchar. Hydra termina tomando el control de Estados Unidos, se persigue a los opositores, se utilizan sustancias para someter a la población y buena parte de los héroes quedan neutralizados mientras ese nuevo Steve Rogers dirige el régimen. El miedo aquí no procede de ningún monstruo, procede de ver cómo algo que representaba seguridad se vuelve contra ti. Algo parecido, aunque desde otro lugar, ocurre con Reinado Oscuro. Después de Invasión Secreta, Norman Osborn termina convertido en una de las personas más poderosas de Estados Unidos. Sí, el Duende Verde, un psicópata ocupando una posición desde la que puede controlar buena parte del aparato de seguridad estadounidense, más o menos como la situación actual en el mundo. Desmantela a S.H.I.E.L.D., crea Hammer, coloca villanos ocupando el lugar de héroes y forma sus propios Vengadores Oscuros.
Lo interesante es que Osborn no ha dejado de estar desequilibrado, pero ahora tiene una estructura de poder detrás, hasta que termina cayéndose todo, y aquí Marvel toca un miedo bastante distinto a los anteriores. ¿Qué ocurre cuando el monstruo deja de esconderse y consigue las llaves de casa? Pero como sé que os mola, podemos ponernos todavía más bestias. Aniquilación. La oleada aniquiladora atraviesa la zona negativa y empieza a arrasar el universo. Planetas destruidos, civilizaciones enteras exterminadas, ejércitos de criaturas insectoides avanzando por la galaxia bajo las órdenes de Annihilus. Nova termina siendo prácticamente el único superviviente de los Nova Corps. Aquí Marvel entra en un concepto muy interesante del horror cósmico, que es mirarlo desde una escala bélica. Ya no importan demasiado lo fuerte que seas individualmente, lo que tienes delante es una fuerza que puede tragarse civilizaciones enteras. Y evidentemente ahora tenemos que volver brevemente a Null, porque ya hemos hablado de él y no quiero repetirme, pero King in Black lleva muchas de las ideas que hemos visto antes hasta una escala completamente desquiciada. Null llega a la Tierra acompañado por sus dragones simbiontes, toma el control de héroes, utiliza simbiontes para dominar incluso a celestiales y cubre el planeta bajo una cúpula que lo aísla del exterior. Hay imágenes de esa historia que directamente parecen sacadas de un relato apocalíptico. Los héroes que conocemos convertidos en criaturas al servicio de otra cosa, la Tierra aislada, una entidad prácticamente divina que ha llegado a reclamarla, es el fin del mundo pasado por la imaginería del terror cósmico. Y luego Marvel también toca un tipo de terror que a mí me interesa muchísimo: el horror de la realidad que deja de ser fiable. Ahí entra Dinastía de M. Wanda Maximoff sufre una crisis y termina alterando la realidad hasta construir un mundo completamente diferente. Uno donde los mutantes ocupan el lugar dominante y prácticamente todos viven vidas que parecen haber sido diseñadas a partir de sus propios deseos. Peter Parker está casado con Gwen Stacy, tiene un hijo, el tío Ben sigue vivo, y Wolverine es uno de los pocos que recuerda cómo era realmente el mundo. Eso significa que poco a poco, a medida que avanza la trama, los personajes descubren algo terrible, que sus vidas son una mentira. Creo que ahí hay una idea del terror psicológico potentísima. Imagínate descubrir que tu mujer, tus hijos, tus recuerdos, todo aquello que te hace feliz, existe porque alguien ha reescrito la realidad. Ahora tienes que decidir si quieres recuperar el mundo verdadero sabiendo que hacerlo significa perderlo todo. En el caso de Peter Parker es especialmente cruel, porque cuando recupera sus recuerdos comprende que esa vida perfecta jamás existió. Y Marvel todavía tiene mucho más. Podríamos hablar de la Guerra de los Reinos, con Malekith arrasando los 10 reinos y llevando a la Tierra ejércitos de gigantes, elfos oscuros y criaturas. Podríamos hablar de las historias de Werewolf by Night, donde Jack Russell hereda una maldición licántropa que atraviesa generaciones de su familia y durante las noches de luna llena pierde el control frente a la bestia. Podríamos volver a Ghost Rider, a los vampiros, zombies, dimensiones infernales. Justo por eso quiero pararme aquí, porque si no me emociono y seguimos. Si intentásemos cubrir toda esa relación entre Marvel y el terror, este vídeo duraría horas y horas. Aunque también creo que en realidad esa es la mejor conclusión que podemos sacar de todo este repaso, que nos queda muchísimo por explorar. Porque no es que Marvel tenga algunas historias de terror, es que el terror forma parte de su ADN, y nos hemos dejado fuera una barbaridad de cosas. Y muchas de las que hemos nombrado creo que se merecen que volvamos a ellas a futuro con mucha más calma. Pero eso ya es material para otros vídeos de esta nueva sección. La conclusión que saco después de todo este recorrido es que creo que perfectamente podemos responder a la pregunta que nos hemos hecho al principio. Sí, Marvel también es terror, y bastante más de lo que puede parecernos desde fuera. Cuando pensamos en Marvel es muy fácil quedarse con los Vengadores, las grandes batallas, los poderes o las amenazas que ponen en peligro al universo. Pero en cuanto empiezas a escarbar un poco aparecen esas criaturas, posesiones, brujas, asesinos, versiones alternativas y malvadas de nuestros héroes, y dioses cósmicos capaces de convertir nuestro planeta en poco más que un juguete. Y lo mejor de este vídeo es lo que llevo repitiendo un rato, y es que apenas hemos llegado a rascar la superficie, porque material hay para dar y tomar. Así que voy a dejar que seáis vosotros los que decidáis si seguimos profundizando en estos territorios. Si este primer cómics del miedo tiene un buen recibimiento, por supuesto que habrá más. Y también digo que esto no se va a convertir en un canal exclusivamente de cómics, ni mucho menos, porque Cartografía
Cartografía del Miedo no es eso. Quiero que el canal siga siendo un espacio para explorar el terror, venga de donde venga. Del cine, de la literatura, de la mitología, del folclore. Y ahora, con esta nueva sección, también de las viñetas. Así que si os interesa que continúe con esta sección, dejádmelo saber en los comentarios. Quiero saber qué personaje, historia o universo de Marvel relacionado con el terror creéis que debería ser el siguiente. Y si habéis llegado hasta aquí y es la primera vez que os encontráis con Cartografía del Miedo, podéis suscribiros. Si os gusta hablar de terror intentando ir un poquito más allá de recomendar películas, creo que vais a estar bastante cómodos por aquí. Por mi parte, después de meterme hasta el cuello en la parte más oscura de Marvel, tengo bastante claro que volveremos a los cómics. La cuestión es cuándo. Y sobre todo, qué pesadilla abriremos la próxima vez.